toda América Latina y el resto del mundo, desde este rincón sudamericano, transmitiendo mi canal desde Colombia, con ustedes, Archivos DC Universe. El canal dedicado al universo DC. Bienvenidos, disfruten del contenido. You might be missing some of the benefits that stereo can provide. Hoy les ofrecemos en Biografías DC, el Sargento Rock y la compañía EASY. Buenas a todos nuestros seguidores y a los nuevos a este canal. Hoy les traigo la biografía del Sargento Rock y su compañía Fácil, en inglés, EASY Company, uno de los referentes del cómic de guerra publicados por la editorial DC Comics, y que ha servido en ocasiones de aliados de diferentes héroes en la Segunda Guerra Mundial, así como aventuras que vas más allá del campo de acción y la guerra, tocando en cierto momento historias de aventura, fantasía y ciencia ficción. ¿Quién era el Sto. Rock? El sargento Franklin Frank John Rock, abreviado se le conoce popularmente como Sto. Rock, es un soldado suboficial de infantería ficticio de la Segunda Guerra Mundial creado como personaje de la editorial DC Comics. Su primera aparición fue en Our Army at War 83, junio de 1959, y fue creado por Robert Kanigher y Joe Kubert. Su especialidad: ninguna, excepto ser especialista en el combate cuerpo a cuerpo y ser excelente tirador y uso de cualquier tipo de arma de guerra. Entre las afiliaciones conocidas, aparte de ser miembro de la compañía EASY del Ejército de los Estados Unidos, ha sido una encarnación post-crisis miembro del Escuadrón Suicida de Amanda Waller como líder táctico y director del escuadrón junto a Amanda. Historia sobre la publicación. El prototipo que sirvió para el sargento Frank Rock apareció por primera vez en G1 Combat Volumen 168, enero de 1959. Su rango no se da en esta historia. En cambio, no hace más que ser llamado como Rock. Rock regresaría como sargento de manera directa en las páginas de Our Army at War Volumen 181, abril de 1959. En esta aparición, aquí es llamado inicialmente sargento Rocky al lado de su unidad, la compañía EASY, la cual había poca precisión sobre el regimiento de infantería del ejército de Estados Unidos a la que pertenecía, ya que no fue fácil porque nunca fue señalado durante la historia del personaje. En este último aspecto, este prototipo del personaje junto a la compañía EASY, en contraposición al regimiento de infantería sin nombre, el personaje al menos tenía un apodo, ya que con esta referencia se había retratado anteriormente. La historia fue escrita en realidad por Bob Haney, pero el creador del personaje fue el escritor Robert Kanigher. Se iba a crear la mayor parte de las historias con el arte de Joe Kubert como artista. En la edición 82, de mayo de 1959, finalmente se le llamaría como Sargento Rock pero solo de nombre, y por en la edición 83, de junio de 1959, realizaría su primera aparición completa como el Sargento Rock. El Sargento Rock fue ganando popularidad poco a poco, hasta que, en 1977, el nombre de la historieta Our Army at War cambió de nombre al renombrarse como Sargento Rock. La historieta bajo dicho título duró hasta el 422, julio de 1988. Además de la historieta regular, varios números del formato Digest se vendieron. Este formato, conocido como DC Special Digest, estaba caracterizado por su cinta azul y con una bandera especial, donde se reimprimieron las historias contadas en Our Army at War ahora bajo el título de la serie como Sargento Rock. Algunos fueron subtituladas como AU o Sto. Rock, y en algunos simplemente como Sergeant Rock's Private Letales. El título Private Letales también se utilizó en anteriores especiales de 80 páginas especiales y anuales. El formato resumido fue de 4:13/16x6, 5/8, de tapa blanda, con 98 páginas a todo color y sin anuncios.
Una reimpresión de 21 historias rápidas prosiguió entre 1988 a 1991, y 2 especiales del Sargento Rock con nuevas historias que fueron publicadas entre 1992 y 1994. Una historia especial de Navidad apareció en el DC Universe Holiday Batch II en 1997, de nuevo con nuevo material. De acuerdo con John Wells, en Fanzine 36, julio de 2001, una revista de fans en línea describieron: el complejo árbol genealógico de la familia del sargento Frank Rock es gracias a lo planteado su creador, Robert Kaniger, que añadió nuevas, ya a menudo contradictorias, ramas a través de sus 29 años desde su aparición original como personaje. El padre de Rock fue descrito que fue encontrado muerto en una mina derrumbada, Autarniatuar 231, cuando este participó en la Primera Guerra Mundial, 275 y 419, o aquella historia en la que se menciona que apareció trabajando en una fábrica de acero en Pittsburgh, 347. Robin Snyder, en una carta escrita erróneamente y atribuida su aparición en el 353 a Mike Tiefenbacher, sugirió que una de las muertes que le ocurrió al padrastro Rocky de su existencia fue confirmada en el 400. Como están las cosas actualmente, su padre era John Rock, un ex soldado que murió en combate, y su padrastro John Anderson, fue quien murió en el derrumbe. La tercera muerte, como teorizó antes, probablemente se produjo al relacionar a una figura paterna de Frank Rock que trabajó en un molino de acero. Al menos en una historieta sobre el sargento Rock fue publicado a finales de 1960, y revelaba que el sargento Rock tenía un hermano y que era oficial de infantería en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, luchando en el frente del Pacífico. En esta historia, el sargento Rock les dijo a sus compañeros de armas sobre un incidente de combate extraño en el que su hermano había participado en una batalla en una isla del Pacífico, donde es mostrado a manera de flashback en una de las viñetas de la historieta. Un soldado de Vietnam con el nombre de Adam Rock apareció en Swamp Thing volumen 1 16, mayo de 1975, a pesar de que nunca dijo específicamente si él tuvo la intención de mencionar si era pariente de Frank Rock. DC Comics a través del sello Vértigo publicó Sargento Rock, el batallón perdido, escrito y dibujado por William Tuxi, en noviembre de 2008. En esta historia, se coloca a Rock y la compañía EASI junto al primero batallón de la 141º de Infantería, que fue rodeado por fuerzas alemanas en la cordillera de los Vosgos el 24 de octubre de 1944 y finalmente, rescatados por el equipo de combate asiático americano el 442º Regimiento. El batallón perdido también revivió a otros personajes de DC de la Segunda Guerra Mundial, como a Tanque Embrujado, As Navajo, y a Johnny Cloud, y la historia en sí es narrada por el reportero de guerra William J. Kilroy, y general alemán Friedrich Wiese. Biografía del personaje. Durante la Segunda Guerra Mundial, el sargento Frank Rock luchó en la rama de la infantería del ejército de los Estados Unidos en el escenario europeo hasta que finalmente, se ganó el mando de la unidad a la que pertenecía, la compañía EASI. La unidad estaba formada por individuos dispares que logró participar en cada acción importante en la guerra europea. El número de la etiqueta de Rock aparecía el número de su registro el 409.966 y con la inscripción Perro de Guerra, lo que había sido, según las palabras de creador del personaje, el propio número militar de serie Robert Kaniger que utilizó en sus tiempos en el ejército. Robert Kaniger reflexiona con sus propias letras al escribir en las columnas de la serie entre los años 1970 y 1980 que Rock probablemente pertenecía al Big Red One, la primera división de infantería de Estados Unidos, dada a su aparición en el campo de batalla del norte de África, Italia y el noroeste de Europa. La historia de fondo de Rock se enriqueció de diferentes historietas en los últimos años. En general, se considera que su procedencia es de Pittsburgh, Pensilvania, donde trabajó en una fábrica de acero. Tras darle alta para su ingreso al ejército que coincidió tras el ataque a Pearl Harbor, como fue privado de ser asignado en África del Norte, al poco tiempo su rápida promoción le permitió llegar a dirigir su propio regimiento debido a que sus superiores fueron asesinados en combate, pasando primero al ser asignado como asistente líder de escuadrón, posteriormente líder de escuadrón, y luego sargento de pelotón.
Durante la serie principal, su unidad es cuando resulta ser conocida como Compañía EASI, pero ningún regimiento o división lleva el nombre ni insignias de la respectiva unidad ya que nunca se muestra. Se demostró que Frank Rock tiene dos hermanos, como lo acontecido en el Sto. Rock 421, llamado Larry, y luchaba en la Marina en el Pacífico, y Amy, que es una monja. En la serie limitada de 2009 el batallón perdido, la unidad de Rock todavía se le conoce como la Compañía EASI, pero es del Regimiento de Infantería 141. Sin embargo, en las últimas páginas de la edición anterior, la narración dice que, tras el final de la historia, como de costumbre, el sargento Rock y Combat App y Jones se mudaron para ingresar a las filas de otra compañía EASI que estuvo abandonada durante la guerra, al ser trasladados al 15º Grados Regimiento de Infantería de la 3 División, con el teniente segundo Audie Murphy. Un famoso eslogan de Rock es: la facilidad de no tienes la compañía EASI. Rock también por lo general llevaría sus típicas granadas y sus pantalones chevron, típicos de un sargento mayor, así como su uniforme y además, un casco de gran tamaño, en la parte frontal, algo que sería tan característico como cuando fue lanzada su figura de acción para una colección de G.I. Joe. Es probable que la posición oficial de Rock en la compañía EASI era alta como sargento de pelotón, y aunque los diálogos y los guiones son generalmente vagos sobre sus responsabilidades y deberes reales, él suele conducir patrullas y parece tener poderes de mando sobre los hombres de la compañía. Varios personajes oficiales también aparecieron en la historieta, ya que varios pelotones y comandantes de varias compañías, a todos los cuales Rock les consideraba como sus superiores. Al comandante de la compañía EASI se refieren generalmente como el capitán, en este caso a Frank Rock. Rock a su vez se refirió a otros como los top kick, o altos oficiales no comisionados en la compañía. La mayoría de las compañías de infantería no tenían sargentos. Significativamente, Rock no tiene el diamante de sargento en su insignia de rango, como lo estipula el sistema de mandos del Ejército de los Estados Unidos. A diferencia de muchos personajes de guerra contemporáneos, Rock odiaba intensamente la guerra, pero era demasiado leal a su unidad. Esta lealtad se extiende al punto que, cuando fue enviado a casa para trabajar como instructor de combate, insistió en regresar con su unidad en el campo de batalla mientras estaba de licencia. Pese a que el destino final de la compañía EASI se desconoce, Rock aparentemente había sobrevivido a la guerra, ya que aparentemente hasta tiempos contemporáneos, en historias post-crisis se le conocía como un general de 4 estrellas activo que se desempeñaba como jefe del Estado Mayor en el Pentágono durante la presidencia del ex Luthor, y mano derecha de Amanda Waller en el Escuadrón Suicida. Más tarde se revelaría que este Frank Rock era un impostor y que el verdadero había muerto en la Segunda Guerra Mundial. El misterioso destino del sargento Frank Rock. El destino final de sargento Frank Rock es complicado. Inicialmente había dos versiones del personaje, uno que residía en Tierra 1 y el otro residía en Tierra 2. De acuerdo con una de las historias del personaje en cuestión, uno de ellos fue asesinado en el último día de la guerra al ser alcanzado por una última ráfaga de balas enemigas. Sin embargo, DC Comics también ha publicado una serie de historias en la que reincorporan a Rock después de la guerra en historias modernas en plena era de los superhéroes, incluyendo haciendo equipo con Superman y el Escuadrón Suicida. En las historias contadas tras la desaparición de su propia historieta, Rock fue revivido varias ocasiones, y se explicaba que había sobrevivido a la guerra, y que pasó a realizar misiones secretas para el gobierno de los Estados Unidos en tiempos de postguerra. También lucharía contra su viejo enemigo, el Comandante de Hierro, y se unió a una serie de aventuras en Isla Dinosaurio con su antiguo segundo al mando, Bulldozer. De acuerdo a lo dicho por el escritor de historietas John Wells, Kanigher había establecido que la supervivencia del personaje tras la Gran Guerra fue explicado en Out Army Atuar 168, en el que tuvo a Rock que estaba visitando la tumba del soldado desconocido, y Bob Haney recolectó dicho hecho en The Brave and the Bold. En la edición 84, en la que se mostraba al sargento Rock y la compañía EASI una historia haciendo equipo con Bruce Wayne, Batman, durante la guerra, en un episodio, obviamente, cuya historia se narró en Tierra 2, época pre-crisis, y siguió con una secuela de dicha historia, ya en tiempos recientes, en The Brave and the Bold 96.
En esa historia, Bruce llegó a la embajada de los Estados Unidos en América del Sur y fue incluido como nuestro agregado militar y jefe de seguridad de la embajada, el sargento Frank Rock, del ejército de los Estados Unidos. 2 números posteriores de The Brave and the Bold, también en tiempos de posguerra, encuentran que Rock aparece persiguiendo a una figura satánica que se creyó y se autoproclamaba Adolf Hitler, The Brave and the Bold 108, y a un fantasma de la compañía EASI que había estado ejecutando y ordenando a un pelotón durante la batalla de las Ardenas, The Brave and the Bold 11. En el extraño número de The Brave and the Bold 124, de Bob Haney y Jim Aparo, la estrella real invitada era una vez más Frank Rocky Batman, donde aparecían perdiendo ante una organización terrorista llamada Los 1000. Después de esto, él sería el que aparecería como general y jefe de Estado Mayor en la administración del ex Luthor. Sin embargo, este Frank Rock sería pues el que participó con una de las encarnaciones del Escuadrón Suicida. Al final de la serie, se desenmascaraba como el falso Frank Rock y se va del equipo, mientras que su compañero Bulldozer, que se suponía que era el original, se levantaba de su silla de ruedas, y en uno de los comentarios explica que acerca de que era bueno sentirse joven otra vez, este también se va. Si este era el verdadero un Frank Rock disfrazado o un impostor quedaría inconcluso, ya que la serie concluye con una línea en la que Frank Rock murió en 1945. El uso del personaje Rock en las historias de posguerra tuvo un efecto importante en la historia Frank Rock, de acuerdo con Wells. Todos los crossovers de las revistas de todos los superhéroes eran más de lo que Kanigier podría tomar. En los comentarios de las columnas de 1978 de Sargento Rock 316 y 323 y Sargento Rock 347 y 348 de 1980, anunciaban que su héroe no había vivido más allá de 1945, y que la confusión de Haney en los números de Brave and the Bold no es nada más que otra historia. Es inevitable y total que el personaje no sea ni Rock ni la compañía EASI y que no sobreviviera hasta los últimos días de la guerra, dijo en ese momento. De hecho, el comentario de las columnas en la serie del Sargento Rock 374, Kanigier declaró que: por lo que yo estoy preocupado, Rock es el único y auténtico soldado de la Segunda Guerra Mundial por razones obvias. Él y la compañía EASI solamente vivieron, y murieron finalmente, hasta su último hombre, durante la Segunda Guerra Mundial. El primer uso que tuvo Rock después de la desaparición de la serie fue en una historia de Swamp Team, 6 meses después del final de la serie del Sargento Rock en el 422. La historia conlleva al pasado, hacia mayo de 1945, dando a entender que el Sargento Rock había sobrevivido a la guerra en Europa y planteó una historia en donde si Rock se había trasladado al escenario del Pacífico. En una historia especial única, Snapshot. Recuerdo una miniserie retrospectiva conocida como Universo DC. Legados 4, establecida durante una reunión del 4 de julio de 1976, se reveló que el Sargento Rock realmente murió, y que en el último día de la guerra, usando su cuerpo para proteger a un niño pequeño que se había extraviado, fue atravesado por el fuego cruzado. La compañía EASI aprendería más tarde que la última bala que lo mató fue la última bala disparada en la guerra. Los otros asistentes habían dicho en ese momento que Jeb Stuart del tanque embrujado, los perdedores, Gravediger, Mademoiselle Marie, y su hijo, que también se convirtió en soldado y los demás, vieron que se asemejaba al Sargento Rock, y, que posiblemente, al soldado desconocido. Los Nuevos 52. En Los Nuevos 52, reboot de continuidad, se menciona que Frank Rock tuvo un nieto, llamado Joe Rock en las páginas de Men of War Volumen 2, de noviembre del 2011 a junio del 2012, mientras que en las páginas de Justice League Unida Volumen 1 15 reaparecerían para una historia ambientada en el pasado donde se le vio con unos viajeros del tiempo de la Liga de la Justicia Unida. Otras versiones. Flashpoint. Durante la miniserie limitada Flashpoint, el Sargento Rock fue miembro del Equipo 7, una unidad de élite de soldados liderados por Grifter. El Sargento Rock y la mayoría de sus compañeros fueron asesinados en su última misión como equipo, durante un fallido ataque en un campo de entrenamiento yihadista. Cómics británicos. Otro personaje también llamado Sargento Rock apareció en el semanario británico de historietas llamado Smash.
156, 1969, publicado originalmente por Odams y posteriormente en la revista IP. Este Sargento Rock no tiene ninguna conexión con el personaje de DC Comics, ya que esta versión era un paracaidista británico que más tarde sirvió con el Special Army Service, SAS. Poderes, especialidades y habilidades. Si bien Frank Rock no tiene poderes como un superhéroe Sissedeska, que es un tirador de primera, capaz de derribar varios aviones de combate alemanes con una sola ametralladora, y capaz de lanzar granadas de mano con una precisión asombrosa. Rock es un muy eficaz especialista en el combate cuerpo a cuerpo, sobre todo se le muestra utilizando un estilo de combate callejero mezclado con boxeo. Rock parece tener una resistencia y fuerza que parece algo superhumana, sobreviviendo a un gran número de heridas por arma de fuego, fragmentos de granadas de mano, exposición al frío intenso del hielo y la nieve y a otros peligros. Los poderes de la Rock parecen ser más realistas en las historias de Vodka y las de Joe Kubert. Vestimenta y equipo de combate. El clásico Sargento Rock generalmente estaba vestido con el uniforme color verde olivo, armado con una ametralladora calibre 45 Thompson, aunque a veces se ha demostrado poseer también un M50 Racing en su lugar, y una pistola semiautomática Colt M1911 a un calibre 45, como su armamento personal. Curiosamente, en sus historias clásicas casi siempre es representado a Rock con una M1 Garand con cartuchera, que sería inútil para él, así como con dos cintas de munición calibre 50, que Rock considera como amuletos de la suerte. Los artistas John Severin y Ruseat a veces intentaron una representación más realista del equipo de armamento de Rock, pero la munición calibre 50 lo mantuvo como su marca personal. Rock siempre se muestra con un número de granadas de mano garantizadas en su equipo. Apariciones en otros medios. Apariciones en la televisión. El Stop. Rock, junto con la compañía EASY, apareció en la Liga de la Justicia episodio, El Tiempo Salvaje junto a Jon Stewart ayudando a la compañía EASY, ya que no disponía de su batería de poder, lo cual le limitó el uso de su anillo de poder, dándole reconocimiento de su experiencia en combate por parte de Rock. El Sargento Rock aparece en Batman el Valiente en el episodio La Plaga de los Prototipos. El G.I. Robot forman equipo con Batman para luchar contra los soldados nazis. Después de que se sacrifica G.I. Robot, se le pone los ojos llorosos y sigue luchando. Sus intentos de llegar al cine. Durante un periodo de tiempo a finales de 1980 principios de 1990, Arnold Schwarzenegger, mientras filmaba The Depredador, fue tenido en cuenta como el principal candidato para interpretar el personaje, a pesar de la aparente incongruencia de aquel momento de mostrar a un actor austriaco haciendo de soldado americano en la Segunda Guerra Mundial. El guión había sido escrito por David Peoples, 1987, John Milius, 1993, y Brian L. Helland, 1996, representando a Rock como un padre, y con el rango de teniente germano-americano, siendo capaz de hablar alemán, una habilidad que utilizaría para emboscar al enemigo. El productor Joel Silver estuvo hace varios años tratando de hacer una película sobre el Sargento Rock. John Cox hizo su propio guión, que no se basa en ninguno de los borradores de los guiones anteriores. Cox había declarado que Schwarzenegger ya no estaba asociado al proyecto. En abril de 2007, David Gambino, vicepresidente de Silver Pictures, dijo: "La buena noticia es que tenemos un guión fantástico y todo el mundo está muy contento con él. Tratamos de adjuntar una mezcla de historias en este momento y realmente estamos decidiendo lo que la película va a hacer, y de cómo vamos a hacerla". En ese momento de dicho anuncio se rumoreó y posteriormente estuvo cerca de que Bruce Willis posiblemente pudo haber estado bajo consideración para el personaje. Más tarde, Guy Ritchie estuvo rumoreado para dirigirla. En diciembre de 2008, Ritchie informó que dejó la película debido a su trabajo en la película de Sherlock Holmes, pero confirmó que la película sobre Sargento Rock de hecho iba a establecerse durante la Segunda Guerra Mundial y que iba a incluir a los miembros originales de la compañía EASY.
El 2 de febrero de 2010, Silver anunció el drástico y sorprendente el cambio sobre unos ajustes que le realizó al guión de la película, de que el escenario de la misma ya no sería la Segunda Guerra Mundial sino trataría un escenario de guerra más reciente. Videojuegos. Activision confirmó en la E3 de 1997 que habían estado desarrollando un videojuego del Sargento Rock para la plataforma de PlayStation, y que esperaban que saliera a la venta en 1998. Sin embargo, el juego nunca fue mencionado de nuevo por Activision. El Sargento Rock aparece como figura jugable en el juego de miniaturas de superhéroes DC HeroClix en Justicia Cósmica como expansión. Además, un torneo de edición limitada del personaje como premios el general Frank Rock también había sido puesto en libertad también. Sería confirmado también para aparecer en DC HeroClix DC75, otra expansión. El Sto. Rock aparecería en un juego de Game Boy Color llamado Sargento Rock Frontline, una secuela del juego de Frontline de Atari. El Sto. Rock apareció como personaje jugable en DC Universe Online. Referencias culturales. En la novela gráfica Tank Girl, el casco de Tank Girl tiene por escrito "El Sargento Rock no puede estar aquí en él". La banda de rock inglés XTC incluyó una canción llamada Sergeant Rock is Going to LP en su álbum de 1980 Black Sea. La canción fue lanzada como sencillo en diciembre y alcanzó el 16 en la lista de singles del Reino Unido. El compositor Andy Partridge más tarde escribió canciones sobre otros personajes de DC Comics, como Supergirl y Brainiac. El personaje de Xander Harris hizo frecuentes referencias al Sargento Rock en la serie televisiva Buffy la cazavampiros. Durante los créditos finales de la película de 1987 de Predator, el teniente Hawkins, Shane Black, aparece leyendo un cómic del Sargento Rock, siendo a la edición 408, del mes de febrero de 1986. Una historia de una historieta underground llamada Dopindan tenía a un sargento de personaje. Esta parodia CW Rock se llamaba Sargento Hawk. Contaba como personaje principal y lleva un pelotón desanimado a la guerra de Vietnam eliminando a dos enemigos deliberadamente anacrónicos mediante algo imposible, con la destrucción de un tanque Tigre nada más que con la ayuda de su puño americano, luego de derribar a un bombardero Stuka lanzándole una bayoneta a través del parabrisas, matando al piloto. Stacey David, ex presentador del programa de televisión como Spike Trucks, construyó un camión, lo llamó Sargento Rock. En el episodio de Los Simpsons, Reginald Simpson y su brigada Los Peces del Infierno aparecen en el episodio Reginald Simpson and his Grumbling Grandson in the Curse of the Flying Melfish. Este episodio se le considera un homenaje tanto al Sargento Rock y al artista de la historieta Joe Kubert. El cantante y compositor estadounidense Elliott Smith lo menciona en la canción Color Bars, del álbum Figure 8. Sargento Rock rompió la llave de la cerradura de Donde Vengo *, el arte de la contraportada de los Beach Boys de 1974 Endless Summer Album representa a Carl Wilson leyendo una historieta del Sargento Rock. Mercancía y objetos de colección. Una línea de figuras de acción de 3/4 pulgadas llevan el nombre Sargento Rock. Fue lanzado en la década de 1980 por Juguetes Remco, probablemente como resultado de la popularidad de la línea de juguetes Hasbro sobre G.I. Joe. Las figuras tenían poco que ver con los personajes de las historietas de la Segunda Guerra Mundial que DC Comics creó. La figura de acción del Sargento Rock fue representado en la faena de Era de Vietnam con su equipo. Él tenía un rifle en vez de una metralleta Thompson M16. Otras figuras genéricas se vendieron, sin otros personajes reconocidos de sus historietas. Estas tropas estadounidenses también tenían equipos de la Era de Vietnam y los cascos o casco cubiertos obtenían boinas, y fueron referidos colectivamente como soldados rudos de acción. Los soldados enemigos fueron simplemente juguetes producidos a partir de los mismos moldes que se utilizaban para hacer los soldados estadounidenses, pintados de negro con cascos azules. Cada figura viene con una etiqueta plástico con la etiqueta DOG en la que los compradores podían ponerle tinta con su nombre y rango.
Un número de serie está impreso en una de las etiquetas de papel colocadas en la etiqueta plástica, que también vino con una cadena plateada de suspender la etiqueta alrededor del cuello. Los sets de los juguetes incluyeron una ametralladora de plástico y morteros antibúnkers. La calidad de estos juguetes era muy bajo. Se utilizó plástico blando, y las articulaciones habían limitado el movimiento, sobre todo en comparación con la muy superior línea de las figuras de acción de los He-Joe de 3/4 pulgadas. Había también una gama de vehículos de metal fundidos a presión, producida por Universal Toys para Rackham en Nueva York. Estos fueron empaquetados en tarjetas similares a las figuras de acción Remco. La gama incluye 2 tanques, un jeep, un coche personal y una ambulancia. En 2002, una edición limitada de 12 pulgadas del Sargento Rock fue lanzado por primera vez por Hasbro, como parte de la línea de 12 pulgadas de He-Joe, incluyendo a otros 4 personajes de la serie de historietas: Bulldozer, Little Sure Shot, Jackie Johnson y Wildman. Los personajes llevaban los trajes de soldados de la Segunda Guerra Mundial adecuados a la era y llevan las mismas armas que llevaban en las historietas, aunque la figura de Bulldozer lleva un rifle M1 en lugar de una ametralladora Browning calibre refrigerada por aire. Una figura femenina también fue lanzada, retratando a una guerrillera de la resistencia francesa basada en Mademoiselle Marie como sargento, siendo el interés amoroso de Rock durante la serie sus historietas. Un número de sets de juegos también fueron producidos por Dreams and Visions en 2003, ya sea con el Sargento Rock o cualquiera de otras sus figuras de 12 pulgadas. Recepción. El Sargento Rock fue clasificado como el 183º mejor y gran personaje de las historietas bélicas de todos los tiempos por la revista Wizard. Para Ike el Sargento Rock también en su lista. Rock es el 78º personaje más grande héroe de las historietas de todos los tiempos, indicando que el Sargento Rock representa el epítome de historietas que a menudo pasado por alto la Segunda Guerra Mundial en la versión de DC. Bueno, hasta ahora conocimos al líder de la compañía EASY, ahora conozcamos a su equipo. La compañía EASY. La compañía EASY, traducido del inglés EASY Company como la compañía fácil, es un equipo de soldados ficticios creados por la editorial DC Comics de la Segunda Guerra Mundial pertenecientes al ejército de los Estados Unidos, siendo una unidad de infantería liderada por el célebre Sargento Rock. El grupo apareció por primera vez en Our Army at War 81, noviembre de 1959, y fueron creados por Bob Haney y Ross Andru. Historia sobre la publicación. En sus historias, la unidad vio la acción en cada zona de combate en escenario europeo. A diferencia de las unidades reales, esta unidad tiene al menos un miembro afroamericano, que fue un desafío a la segregación racial política del ejército en ese momento. En la novela gráfica Entre el infierno y la pared, Between Hell and Earth Place, el Sargento Rock explicó que les dieron apodo sus hombres de la compañía EASY debido a que durante la batalla, se les exigiría que debían hacer cosas en las que sus identidades civiles no podrían ser capaces de vivir con la culpa. Una vez que la guerra había terminado, los apodos podían quedar atrás una vez que los soldados volviesen a tomar su vida de civil. Esto explica la proliferación de los nombres de sus personajes que inusualmente se presentaba en la compañía EASY con los años. Mientras que los personajes como Sargento Rock y la compañía EASY ya no aparecían en su propia historieta mensual, desde los últimos años de vez en cuando aparecerían en otras publicaciones de DC con historias que tenían lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Recientemente, EASY apareció en 2 miniseries de historietas limitadas. Entre el infierno y la pared, 2003, La profecía, 2005, y su propia serie limitada, El Sto. Rock. El batallón perdido, 2008-2009, además, en los nuevos 52, hicieron equipo con un equipo de la Liga de la Justicia desplazado accidentalmente en el tiempo. Los integrantes combatientes juez de la compañía EASY. Entre los miembros del núcleo de la compañía EASY que han formado parte del equipo son: Skipper. La compañía siempre fue comandada por un oficial, por lo general Rock se refería a él como el capitán y con rango de capitán o teniente. Al menos tenía a un comandante en la compañía, un reencauchado, él, siempre era mostrado con el rango de mayor. Sargento Frank Rock.
el peleador top soldado de alto nivel de NCO de la compañía EASI, con el rango de sargento. Rock fue un trabajador del acero en su natal Pensilvania al momento en que se enlistó en el ejército de Estados Unidos un día después del ataque a Pearl Harbor. Luego fue ascendido a sargento después de la batalla del árbol Strip Hill, en la que se presentó ante un ataque alemán en solitario después de que matasen a todos los demás en su unidad, lo que le valió el apodo de Rock de la EASI Company. Fue por lo general representado llevando un cinturón de balas de calibre 50 sobre sus hombros a pesar de la falta de ametralladoras pesadas en la compañía. Rock supuestamente murió en la última bala disparada en la última batalla en el último día de la Segunda Guerra Mundial, pero la versión retcon de la continuidad lo han mostrado que ha sobrevivido a la guerra para convertirse más tarde general, aunque es una historia ambigua, que posteriormente se restablecería su muerte en la Segunda Guerra Mundial. Bulldozer. Horacio Eustace Canfield era el segundo al mando, después de Rock, con el rango de cabo. Era notablemente grande y fuerte. Un personaje anterior llamado Sargento I Nichols tuvo el apodo de Bulldozer. Bulldozer es visto generalmente usando una ametralladora o un rifle automático. Wingman. Joseph Shapiro era un profesor de historia antes de la guerra misma hizo que se convertía en un salvaje durante la batalla. Se destaca por su brillante barba roja. Su apodo se deriva al convertirse en un wingman cuando participa en la batalla. Jackie Johnson. Soldado afroamericano y ex campeón de boxeo de peso pesado, cuyo personaje era una amalgama entre Jackie Robinson y Joe Louis. Fue notable como uno de los primeros personajes afroamericanos de las historietas que no fue estereotipado. Little Sure Shot. Luis Quillani era un francotirador apache que siempre decora su casco con plumas. Soldado Isaac Graham. Phil Mason era un soldado chaparro cuyo apodo se deriva en parte que al estar en combate es estar un ambiente frío, y estar siempre lo mejor en combate. En historias posteriores al año 2000, su apodo se acorta aún más a Ice. Fou Reyes. Un soldado con gafas, irónicamente, uno de los mejores tiradores. Zack Taylor Nolan, uno de los soldados de la compañía que se especializaba en el uso de la bazooka. Perdió un brazo en combate, pero regresó para una misión final. Lon Round y Short Round. Reemplazantes de Zack en el uso de la bazooka, siempre trabajan en equipo. Canary. Un soldado conocido por estar siempre silbando en cualquier circunstancia. Worry Wart. Un sólido soldado, que constantemente se preocupaba de que si su número estaba de primeras. Jotead. Un operador de lanzallamas, apodado Cabeza Caliente debido a su temperamento, su pelo rojo y su arma. Su nombre verdadero. Sean O'Grady. Vean Pole. Llevaba una ametralladora calibre 30 en la compañía EASI. A pesar de que era miembro más flaco de la compañía. Farmer Boy. Se negó a que lo detuviera la guerra para hacer lo que había nacido para hacer. Junior. Un joven adolescente que mintió sobre su edad para enlistarse en el ejército. Su nombre real. William West. Lonesome. Era un chico granjero antes de unirse a la compañía EASI. Solo quería ir a la guerra para que pudiera regresar con su familia y la cosecha. Nick. Nombre real. Nick Sunni. Se ganó el apodo de Sunni, porque siempre estaba sonriendo. Nombre real. Samuel S. Gordon Tagalón. Recibió por parte del sargento el apodo de Tagalón debido a su sombra. Rock vigilaba cada movimiento suyo para incluirlo en las siguientes misiones en solitario con carácter peligroso. Nombre real. Thomas. Weewille. Fue llamado Weewille debido a lo chaparro. Soldado Tim. Era con anterioridad un actor que se convirtió en un soldado. Nombre real. Randy Stan. Esto no incluye a los reemplazos anónimos y personajes que aparecieron una sola vez y que murieron con frecuencia fuera de las historias. Los tenientes de la compañía EASI, cuando aparecían en absoluto, son asesinados con frecuencia por fuera de las primeras páginas. La columna de cartas en la década de 1980 incluyeron una lista de todos los personajes que fueron introducidos en la serie. Varias docenas de nombres de los personajes fueron enumerados, entre ellos algunos soldados anónimos. Apariciones en otros medios televisión. La compañía EASI aparece en la serie Liga de la Justicia en el episodio Tiempo Salvaje.
En la serie Arrow aparece mencionado por Amanda Waller donde se refiere a que la compañía EASY no logró detener a Slade Wilson en uno de sus episodios. ¿Te gustó la información del Sargento Rock y la compañía EASY? ¿Quieres más datos como estos? Pues prepárate porque muy pronto conocerás muchas más. Te invitamos a que nos compartas y te suscribas. Hasta la vista. Blackout.